Ya existen muchos ácidos, dice que tienen la capacidad de ceder más de 2 protones. Ya, es decir, aquellos que tienen más de 2 hidrógenos. A esto se le conoce como ácidos polipróticos. Los ácidos más conocidos en laboratorio, por ejemplo, ácido sulfhídrico. Como tiene 2 hidrógenos, ese ácido, entonces tiene 2 constantes. El ácido carbónico, que hace rato hemos visto un ejemplo, ¿ya? Igual al ácido carbónico, igual tiene 2 constantes. El ácido ortofosfórico, si ustedes se fijan, tiene 3 hidrógenos, por lo tanto, tiene 3 protones. Por lo tanto, para cada protón hay una constante de acidez. En ese caso, ¿cómo se calcula el pH? El procedimiento es lo mismo, lo que se ha visto. Aquí dice, no, por ejemplo, dice, se tiene una solución de ácido carbónico, 0,1 molar, cuya constante de acidez es 4 por 10 a la menos 7 y la constante 2, 4.8 a la menos 11. O sea, hay 2 constantes, ¿no? Porque tiene 2 protones. El ácido carbónico tiene 2 hidrógenos. Calcula el pH y pOH de la solución. Entonces, a mí me da la concentración del ácido y me dan las 2 constantes. Que calcule pH y pOH. Ya en este caso, entonces, tengo la primera reacción. En esta primera reacción, cede un protón. Significa que cede un hidrógeno al agua, porque no se olviden que en este caso ácido carbónico es ácido, va a ceder un protón al agua. Y de esa manera se transforma en ácido, no que es el hidrógeno. Ahora eso tiene un constante, que es 4 por 10 a la menos 7. Y nuevamente en la segunda reacción continúa la reacción, ¿no? Ese carbonato ácido, que todavía hay un hidrógeno, cede un protón más. Entonces se forma carbonato más hidrógeno. Ya, entonces si ustedes se fijan, si yo quiero calcular el pH, yo necesito hidrógeno. Pero yo tengo hidrógeno en ambos lados, en ambas reacciones. ¿Con cuál voy a trabajar? ¿Con cuál de las ecuaciones? Entonces, en este caso, ya las propiedades de los constantes de equilibrio, yo puedo sumar ambos. Si voy a sumar ambos, entonces puedo hacer lo que hemos dicho, hemos simplificado los carbonatos y me queda ácido carbónico más 2 moléculas de agua, carbonato más 2 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, el mismo, la diferencia con los monopróticos es que los monopróticos directamente hacemos el balance, no sumamos las 2 semireacciones, mientras que aquí hay que sumar las 2 semireacciones. Y de ahí hay que igual. Entonces, si voy a sumar las 2 semireacciones, entonces sus constantes tengo que multiplicar. 4 por 10 a la menos 7 por 4.8 por 10 a la menos 11, me sale 2.06 por 10 a la menos 17. Entonces, esa es la constante del equilibrio o constante de acidez de la última. Y ahí se hace el balance. El balance que siempre nosotros acostumbramos a hacer. Concentración del ácido, bueno, al principio es 0,0. X ya saben que representa la estequiometría, los coeficientes de cada compuesto químico. X de carbonato es un X, mientras que del hidrógeno por eso son 2X. ¿Ya? Porque ahí el coeficiente va cambiando. Entonces ya tengo las concentraciones en equilibrio. Entonces escribo entonces la ecuación, la expresión de la constante de acidez va a ser
carbonato por el hidróneo elevado al cuadrado sobre ácido carbónico. Se lo voy reemplazando en función de X, sería de carbonato es X nomás, mientras que de hidróneo es 2X, pero eso tiene que ser todo elevado al cuadrado sobre concentración del ácido menos X. Igual ahí también se puede simplificar un poco, quedaría entonces solamente 4X al cubo, que no se olviden, 2 elevado al cuadrado es 4, X al cuadrado es X, bueno, X elevado al cuadrado, X al cuadrado por X es X al cubo. Ya, en este caso igual llegamos a lo mismo. X representa hidrógeno y con eso puedo calcular el pH, porque no se olviden que yo tengo la concentración. Voy despejando, entonces X, entonces va a ser raíz cúbica de la constante de acidez por la concentración del ácido sobre 4. Reemplazo los valores. Constante de acidez 2 por 10 a la menos 17 por 0,1 dividido entre 4. Y eso me sale 3.18 por 10 a la menos 7. Y eso es lo mismo que aquí, si ustedes se fijan, la concentración del hidrógeno es 2 veces X. ¿No? En la ecuación, eso es lo que me dice. Y 2 veces X, entonces me sale multiplicado por 2, no, 1.18 por 10 a la menos 7 por 2, me sale 6.36. Que es el hidrógeno, y reemplazo, calculo el pH, y eso me sale 6.19. Entonces, así se calcula el pH de aquellos ácidos débiles que tienen más de 2 hidrógenos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero. Diga. Diga, hable. ¿Puede retroceder a la anterior diapositiva, por favor? Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Tenemos bases fuertes. Hasta ahí hemos visto ya cómo se calcula el pH de un ácido fuerte y un ácido débil. Dentro de los ácidos débiles hemos visto cómo se calcula cuando son monopróticos y dipróticos o polipróticos. Ahora vamos a ver pH de bases fuertes. Las bases generalmente aceptan que protones, porque ácidos son los que ceden protones, las bases son los que aceptan protones. ¿Ya? Son sustancias que aceptan totalmente los protones. Por lo tanto, la concentración de la solución básica, dice, es igual a la concentración del oxidrilo. Se puede identificar porque no tienen constante de basicidad. No tienen constante de basicidad. ¿Ya? No tienen constante de basicidad. Las bases más conocidos, con el cual siempre se trabaja y está en el práctico y hacemos ejercicios, ahí sería hidróxido de litio, hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Entonces, a estos generalmente se consideran bases fuertes o son aquellos que aceptan totalmente los protones. Entonces, su constante de basicidad no tiene, alguna vez dice. Aquí, si ustedes se fijan, está cambiando la letra, KB, que significa que esto es constante de basicidad. ¿Ya?
Y aparte de eso, en estas bases fuertes, a mí me dice que la concentración de la solución básica es igual a la del oxidrilo. No se olviden que en ácidos fuertes también era parecido, ¿no? Si ustedes se fijan, concentración de la solución básica que está en molaridad. Eso es en bases fuertes. Y si ustedes, si se acuerdan de ácidos fuertes, habíamos dicho en ácidos fuertes que su constante, se habla de constante de acidez, mientras que es base, se habla de constante de basecidad. En ácidos fuertes decíamos que su constante de acidez no tiene. Eso hemos dicho, no tiene. Igual en este caso. ¿Ya? Y en los ácidos fuertes habíamos dicho que la solución, la concentración de la solución ácida, hemos dicho que es igual a la concentración del hidrógeno. Estoy haciendo una comparación, por supuesto. Eso era ácido fuerte, que son las mismas características aquí. Entonces aquí no tiene constante de basecidad, que la concentración de la solución básica es igual al oxidrilo. En este caso, como conozco el oxidrilo, lo primero que se calcula es el pOH. Cuando yo traigo con ácidos, cuando yo tengo una solución ácida, siempre se calcula primero pH. Si yo hablo de bases, siempre se calcula el pOH, porque no se olviden, en este caso conozco el oxidrilo y con oxidrilo calculo el pOH. ¿Ya? Entonces el pOH es los logaritmos de la concentración del oxidrilo. ¿Ya? Pero hoy hemos dicho como la concentración del oxidrilo es lo mismo que la concentración de la solución básica, entonces puedo utilizar también esa otra fórmula, porque los dos son iguales. Entonces ahí me dice, se tiene una solución de hidróxido de sodio que tiene una concentración de 0.02 molar. Calcular el pH de la solución. Entonces, la solución tiene concentración 0.2 molar, 0.02 molar de hidróxido de sodio. Calcular el pH. Hemos dicho, no, por eso siempre en este caso uno tiene que analizar, ¿no? Ya de que está viendo que hidróxido de sodio es una base fuerte. Como es fuerte la concentración, y hemos dicho que la concentración del oxidrilo es igual a la concentración de la solución básica. Por eso estoy haciendo que el pOH es menos logaritmo de la solución básica. ¿Ya? Entonces reemplazo. De ahí me sale que el pH, o mejor dicho, pOH es 1,7. Pero en realidad aquí no me pedía que calcule el pOH, sino me pedía que calcule el pH. Pero en este caso, primero siempre, si se trata de una solución básica, siempre primero se calcula el pOH, porque todas las soluciones básicas están relacionadas con el oxidrilo. Por eso se calcula primero pOH. Bueno, ya al final ya se puede calcular el pH por diferencia. El pH va a ser 14 menos 1.7, que va a salir 12.3.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Vuelvo a repetir la misma figura que en los ácidos fuertes. Aquí otro ejercicio se desea preparar, dice 250 mililitros de solución de hidruro de potasio que tenga un pH igual a 13. Y igual a 13. Me dice calcular cuántos gramos de hidruro de potasio necesita pesar, cuánto voy a utilizar. Entonces yo quiero preparar esa cantidad de solución de hidruro de potasio, pero que tenga un pH igual a 3. Entonces me pregunta cuánto de hidróxido de potasio necesito pesar. Entonces ahí me da el volumen y me da el pH. Si estoy trabajando con hidróxido de potasio, se supone que el hidróxido de potasio es una base fuerte. Entonces, me pide que calcule cuántos gramos de hidróxido de potasio necesito. En si ustedes se fijan, en los ácidos fuertes solamente hay dos cosas que se pueden hacer según lo que ustedes están viendo. Si me da la concentración, calculo el pH. Y si tengo pH, puedo calcular la concentración. Así. No se olviden que aquí yo tengo pH. Pero con ese pH, siempre si yo estoy trabajando con soluciones básicas, tengo que trabajar con pH. Y entonces significa que si tengo pH, puedo calcular la concentración de la solución básica. Ya, porque no hay mucho, es uno de los dos. Me da la concentración, puedo calcular pH, o si me da pH, puedo calcular la concentración de la solución. Entonces, primero, esta es solución básica. La solución básica siempre va a estar relacionada con pH. Como me ha dado pH, puedo calcular primero pH. 14 menos 13, que sería 1. Con eso calculo la concentración de la solución básica. Saco antilogaritmo de menos pH. Y eso me sale menos 1, ¿no? Y esto me sale sacando antilogaritmo de menos 1, entonces me sale 0.1 molar. Ahora esto puede escribir en regla de 3 simples, la interpretación de la concentración molar es en soluciones, me imagino que no se han olvidado todavía. ¿Ya? Escribo en regla de 3 simples. Digo 0,1 mol de hidrógeno de potasio está en 1000 mililitros. En 250 mililitros X. Entonces esa es la cantidad de moles de hidrógeno de potasio que tengo. Ahora puedo utilizar su peso molecular de hidrógeno de potasio, que es 56. Con ese peso molecular lo transformo esos moles de hidrógeno de potasio a gramos. Un mole es 56 gramos. 0,025 moles a cuántos X. Y eso me sale 1.4 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, si yo quiero preparar estos 250 mililitros de solución de hidrógeno de potasio que tenga pH 3, esa es la cantidad de hidrógeno de potasio que debo utilizar. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces ahí vamos a quedar, entonces voy a tomar la asistencia. Si no tienen pregunta, ahí vamos a quedar.